Te vas a tener que vas a ir a trabajar mañana. Hola. Hola. Hola, hola Oscar. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están conectando. Es un gusto enorme que podamos hacer esto. Muchas gracias a quienes han estado pendientes y incluso la reprogramación que tuvimos que hacer. Oscar, en verdad es un privilegio para nosotros como proyecto tenerte ahorita acá, poder conocer un poco más sobre la historia de Bueno, contarles que yo conozco a Oscar desde el 2016, hemos sido amigos todo este tiempo, incluso te conocí antes de que publicaras tu libro, porque es el primero de muchos que vienen, yo estoy segura. Sí. Y siempre he sentido mucha admiración por tu historia. Primero tuve la oportunidad de leer algunos fragmentos del diario que escribió tu mamá, del que vamos a estar hablando. Y ya luego pues tuve la oportunidad de leer tu libro, lo tengo acá. Contra todo pronóstico sobreviví. Y he escuchado una historia de superación y palabras tan motivadoras de tu parte que son tan contagiosas y que creo que ahora más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo las necesitamos mucho. Así que quisiera que te presentaras para las personas que nos están escuchando. Hola, ¿qué tal? Oscar Guerrero, muchas gracias, Karen, por permitirme. Creo que ahora más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo las necesitamos mucho. Así que quisiera que te presentaras para las personas que nos están escuchando. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oscar Guerrero, como me saludó Karen, te agradezco por la oportunidad de todo corazón y estamos ahí a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias. Y bueno, desde que te conozco, hay una frase que he escuchado mucho y que me gustaría que tú le explicaras el significado que tiene para vos. Y es que tú siempre dices que tú has tenido dos vidas, una antes y una después del accidente. Así que quisiera que compartieras un poco más sobre qué significado le das a esa frase cuando lo mencionas. Fíjate que tuve problemas para oírte. Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Claro. Oscar, te comentaba que hay una frase que yo he escuchado mucho en conversaciones contigo, cuando tú le has contado tu historia a otros, y tú siempre has dicho que tú has tenido dos vidas, una antes y la otra después del accidente. Entonces quisiera que nos compartieras el significado que le das a esta frase y por qué. Mira, realmente yo aprendí que las cosas en un segundo pueden simplemente cambiar. O sea, ya estamos aproximadamente muy cerca de 10 años. Yo tenía una vida bastante común, un joven a sus 18 años, y de repente un día me despierto en cama. Inmovilizado, sin la posibilidad de mover ninguna parte de mi cuerpo y no entendiendo mucho de lo que sucedía. Entonces fue bastante difícil, podría decir, pero muy rápidamente fui aprendiendo, digamos, no tan rápidamente, sino que la vida me fue nuevamente enseñando
el valor, el verdadero valor de lo que es. Entonces fui aprendiendo que lo que para ustedes es levantar un plato o algo, para mí es algo bastante complicado. Entonces, yo siento que fui aprendiendo de las dos vías, tanto hasta mis 18 años, fui aprendiendo de chiquito muchas cosas, y ya después de la nada volví a nacer, tuve que volver a aprender, estoy aprendiendo a moverme caminando, marchando, entonces yo siento que fue un gran aprendizaje y fue algo que siempre doy gracias más que sentirme mal o cualquier cosa. Ujú. Oscar, quiero compartir con los demás que están escuchando la frase, bueno, la introducción del libro de Oscar la escribió su mamá. Verónica ha sido un pilar fundamental para que tú escribieras este libro. Fue gracias al diario de ella que tú lo lograste escribir y quisiera leerles un fragmento de la introducción. Aquí lo tengo. Y dice, ¿qué tanto escribe? Me preguntó una enfermera mientras yo sentada en el piso del cuarto del hospital tomaba notas en un cuaderno. Escribo todo para que no se me pase detalle y Oscar un día puede escribir un libro de todo lo que pasó, respondí. Volvió la mirada hacia la cama donde Oscar estaba inmóvil e inconsciente, me miró y salió de la habitación. Debió parecerle que yo vivía en otro mundo. Yo, mientras tanto, seguía notando un incidente más en lo que ahora Oscar llama el diario de mi mamá. Y efectivamente ha sido el origen de este libro. Quisiera que nos contaras, ¿te recordás la primera vez que tú leíste el diario de tu mamá? Quisiera que Eh, nos sí, yo siempre recuerdo que cuando empecé a recuperar mi conciencia, eh, mi madre poco a poco, porque yo tenía en esa etapa más preguntas que otra cosa, o sea, quería saber qué me había pasado, qué es lo que eh, sucedía, por qué no me podía mover, por qué yo intentaba hacer muchas cosas y se me hacían prácticamente imposibles. Entonces, fue, digamos, la ayuda era mi madre en ese momento. Ella trabajaba, sigue trabajando de 8 a 12 y de 2 a 4. Ella dormía en mi cuarto en un estilo de camita pequeña a la par, pero ¿cómo es que se llama? Eh, Ella siempre me daba masaje y todo, entonces en ese tiempo yo tenía más preguntas que respuestas, quería moverme, al principio tenía dificultades para darme a conocer correctamente, o sea, no encontraba la palabra ideal, que todavía sigo sufriendo de afasia. Eso es algo que es gracias al accidente. Entonces, es una secuela del accidente. Por eso es que a mí me costaba muchísimo al principio, gracias a Dios poco a poco he ido recuperándome, pero cabal en eso mi mamá me dijo, fíjate que yo escribí todo lo que pasaba cada día. Cuando me leía, por ejemplo, el primer día que en el libro pueden leer la mayoría, o sea, los datos más importantes, era muy difícil realmente entender, me costaba por varias cosas. Primero, era algo que para mí no existió porque no lo recuerdo. Sin embargo, eh, sí, los acontecimientos los tenía mi mamá. Lo otro que me costaba mucho era que para mí no, sentía que dejé sola a mi mamá, no, no tan a propósito como digamos, ¿verdad? Pero en ese momento fue la única etapa que nosotros estábamos cada quien en su lado. Entonces,
fue bastante difícil. Al principio no me costaba mucho o escuchar. Yo no podía leer al principio, aprendí a leer como niño de primer grado, a leer letra por letra, entonces, palabra por palabra. Entonces, fue algo difícil, pero con el tiempo fue un acontecimiento que me ayudó muchísimo en muchísimas cosas. Ahora, hace 2 años me ayudó para que fuera la base de mi libro, de mi primer libro. Antes del accidente, Oscar, ¿cómo te imaginabas en el futuro? ¿Alguna vez te imaginaste escribiendo un libro? Antes de que te sucediera eso el 20... ¿Qué día fue? ¿Recordás? Domingo 23 de mayo del año 2010. Antes de eso, ¿cómo te imaginabas en el futuro? Pues fíjate que yo en ese tiempo estaba estudiando la carrera de comunicaciones en la UCA. Eh, Quería estudiar política, pero en la UCA hay maestría, entonces me hice el examen de actitudes y salió comunicaciones. Entonces empecé a estudiar, me interesó mucho porque me gustaba leer los editoriales, algunos artículos, entonces es como yo dije, puede ayudarme bastante. Más, contestando tu segunda pregunta, nunca me imaginé que escribir un libro. Yo intenté y me dediqué, o sea, a escribir, pero nunca un libro en general. Entonces, busqué la manera de y así fue como, o sea, ya ahora, como te repito, debido a mi apacia y todo, muchas cosas, yo pensé que el libro iba a ser imposible. Sin embargo, gracias a Dios ha sido posible y a base de mucho esfuerzo de tantas personas, que también eso siempre he incluido yo. La ayuda que yo he tenido y las cosas que han sido posibles ha sido gracias a eso, a mucha gente. Y desde que te conozco, tu actitud siempre ha sido esa de agradecimiento y una actitud tan positiva que, como te mencionaba, es súper contagiosa. Oscar escribió el libro, creo que quizá algunas personas ya se lo han puesto como meta de algún día hacerlo, pero es un proceso súper difícil. Contanos acerca del proceso de escritura. ¿Cómo fue antes, durante y después de ese proceso de sentarte y de redactar párrafo por párrafo? Pues mira, fíjate que yo siento que el accidente, yo siempre he intentado ser así, bastante ordenado, pero lo ideal fue proponerme cosas, yo me propongo cosas y lucho en busca de cumplirlas. Y si algo no sea al 100% posible, va cambiando de la manera, pero al final termina siendo un resultado positivo. Entonces, digamos que yo en el 2016, a principios de 2016, me puse a leer el libro. Entonces, de repente, el diario de mi madre, perdón, Verónica Herrera. Y de repente yo lo leí completo el diario desde la fecha del día del accidente hasta hace algunos pocos años que ella escribió. Yo dije, de aquí puede salir algo. O sea, yo creo que eso me sirve. Y antes yo no le pedí en ese momento permiso a mi mamá, pero antes ella me había dicho, Oscar, el diario que te sirva para que veas todos los acontecimientos que vivimos y cómo es que se llama, que le sirva a las personas. Y yo simplemente recordaba algo, que mi mamá me había dicho que cuando yo estaba en el hospital inconsciente, ella había pedido a sus amigas que le consiguieran un libro
acerca de personas que hubieran pasado algún tipo de accidente parecido, pero que se recuperaran y o sea, que comentaran esto. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, no le lograron encontrar. Entonces yo en el año 2014 me dediqué a dar conferencias motivacionales. Entonces me puse la meta de dar 25 charlas en 5 años. Gracias a Dios pude dar las 25 en casi 2 años. Entonces yo dije, algo puede salir. Entonces cuando empecé a escribir el libro poco a poco, tomaba lo del diario. Sobre el primer día del accidente yo no puedo hablar porque ese día estaba inconsciente. Entonces, eh, por lo demás, digamos que intenté escribir y todo, y perfecto, empecé. Ya cuando empecé, me puse la meta y yo dije, bueno, empiezo en septiembre a escribir, me pongo la meta en un año, por lo menos tener escrito. Entonces empecé y ya después, ya desde septiembre, empezó la etapa de todos los días. Yo me dedicaba a lo de mi página en Facebook y mis diferentes redes sociales. Sin embargo, me dedicaba los demás días a leer en el diario, a escribir, después al día siguiente revisar y si no, borrar y todo. Entonces, y como te repito, por mi apacia y todas mis dificultades, fue algo complicado hasta cierto punto. Sin embargo, me había puesto la meta y gracias a Dios logré terminar en octubre de 2017. No, a mí me habían hablado de la edición, sin embargo yo no me fijé en eso, o sea, muy sinceramente, ni en la portada, contraportada, nada. Entonces, cabal, terminé y en eso yo le había dicho a mi mamá, mira, te compartí algo y quiero ver que lo leyeras. Entonces, gracias a Dios, realmente el libro ha sido bendición completa porque yo pensé que nunca me imaginé que podría costar algo, o sea, sí, y no digamos que es imposible, pero si me hubiera fijado así desde el principio, lo que cuesta hacer la diagramación, por ejemplo, que yo ni siquiera sabía qué era, eh, quizás hubiera dicho, no, es muy complicado. Más no es así, porque poco a poco fueron cayendo los ángeles necesarios, llamémoslo. Mi mamá, sus vacaciones de diciembre las tomó para revisarme el libro, para leerlo y todo lo que había escrito. Yo había pedido a la licenciada Montúfar si me hacía el favor de que ella fue catedrática tuya acá, Sí, eh, recuerdo. que si me hacía el favor de revisarme el libro. Entonces la licenciada Julia Montúfar me dijo, yo con gusto te reviso, Oscar, me dijo. Solo que me voy para donde mi familia, me dijo, y en enero que venga lo reviso. Perfecto. En eso resulta que mi mamá lo leyó y todo, y perfecto. Entonces, que la pobre no durmió alguna noche solo por leer lo que había escrito, pero gracias a Dios mi mamá me dio el primero que fue bastante importante, creo yo, porque él me dijo que sí le parecía muy bueno. Después se lo dimos a la tía Carmen Elena Trigueros y ella también me dio un ok. Entonces, cuando lo revisó la licenciada Montúfar, muy linda manera, me dijo, Oscar, a mi parecer está muy bien todo lo que has hecho y sí, se puede convertir en un libro. Entonces, y hasta me dijo que ella pensaba que no había que tocarlo mucho, porque yo le había dado un estilo, que es lo que es una de las cosas más difíciles. Yo al principio, te repito, yo escribí, revisé, iba revisando semana tras semana y todo. Entonces, sin embargo,
nunca me había imaginado. Eh, Gracias a Dios, la licenciada Montúfar se tomó desde el mes de enero hasta agosto del 2018. Y en eso, la tía Carmen Elena Trigueros me dijo, yo te ayudo con la portada y la contraportada. Y ella nos ayudó, gracias a Dios, como te repito, es una historia llena de bendiciones. Porque, cabal, la edición, cuando la licenciada Montúfar nos contaron lo que es una edición y lo que puede costar, y nosotros eso no lo sabíamos al principio. Yo le dije a la licenciada Montúfar, licenciada, yo le pido a usted que usted me lo vea porque usted sabe lo que escribo, usted avisa lo que he escrito y entonces usted puede saber y está acostumbrada a eso. Entonces yo simplemente dije, ¿verdad? Bueno, ahí va. Gracias a Dios, la licenciada Montúfar me dijo, le preguntamos y ella dijo, no, yo lo que has escrito, yo te voy a dar mi ayuda, que no sé qué, y yo te digo, pon una ayuda única, porque yo creo que editar algo así, como te repito, por las palabras, yo no escribo de una manera común, ni hablo de una manera común. Las personas ocupan palabras normales para hablar. Yo utilizo sinónimos para darme a conocer de una manera entendible. Entonces, bueno, gracias a Dios salió. La tía Carmen le pidió a una persona que trabaja en una editorial y él sabe de portadas contra portadas, nos dijo de la diagramación que él podía y por un precio súper más que lo que cuesta, mucho más barato. Y gracias a Dios, ahí aparece el libro. En eso, a finales de 2018, para ser más en diciembre, ya está diagramado, ya está la portada y la contraportada, editado y todo. En eso, me habían ofrecido ayuda de una fundación. Sin embargo, en diciembre es la época en que la gente descansa y hace más fiestas con su familia. Entonces, en eso ella me dijo, si querés por el otro año. Gracias a Dios con mi madre recibimos la ayuda de unos amigos y mi mamá me dijo, tú te has esforzado mucho, aunque sean unos pocos, vamos a publicar y vamos a ver qué sale. Gracias a Dios pudimos publicarlo y yo creo que ha sido uno de las metas más lindas que han logrado ser posibles en mi vida. Sí, y se nota todo el empeño y todo el tiempo que le has dedicado a este libro, Oscar. Y la verdad es que es muy importante conocer historias como las tuyas que inspiran. Gracias. Quisiera que te acordás del video que hicimos con Joana, que es otra integrante de Sueños y Letras. Pues Ay, he pedido que nos ayuden poniendo el video para que la gente conozca un poquito más de tu historia a través de este y recurso. ¿Sí? algo puedo decir algo para que veas que ese Sí. video hizo posible que desde ahí ese video me motivó aún más porque hubo momentos, no miento, hubo momentos que yo estaba claro que quería, pero dije, no, eso está muy difícil. Entonces, sin embargo, doy gracias porque, por ejemplo, ustedes siempre estuvieron dispuestas a ayudarme y gracias a ese video me motivaron a mí. Yo dije, la gente ya sabe que estoy escribiendo, eso tiene que ser una verdad. Y ese video nos ayudó a conocer mucho más su historia, así es que tenemos que ponerlo. Si nos Perfecto. ayudan ahí poniendo el video, por favor. Muchas gracias.
Pude proponerme metas que cumplir a corto plazo. Primero comencé con las charlas, las cuales me propuse dar 25 en 5 años. Gracias. Al parecer no se escucha el video, pero vamos a compartirlo, Oscar, en las redes sociales del proyecto y pues tú lo puedes compartir también de nuevo en tu página para que las personas que nos están viendo puedan ver el video y conocer un poco más su historia. Así es que luego lo compartimos. Y ahora quisiera que habláramos un poco sobre, tú mencionas en el libro una parte de lo difícil que es estar solo por mucho tiempo y la parte de tu recuperación. Entonces, esto de estar solo, aislarte un poco, quizá no porque quisieras, no por voluntad, sino que porque tenías que hacerlo. De pronto tu mamá tenía que pues estar en su trabajo y tú te tenías que quedar solo. ¿Esto te ayudó en algo a escribir o qué aporte hizo a tu desarrollo personal y también al proceso del libro? Si nos puedes contar un poco sobre eso.
Oscar, creo que no estamos teniendo acá problemas, que no lo escuchamos, veamos. A ver. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ok. Si puedes repetir tu Eh, respuesta, Oscar. sí, fíjate, lo que que les decía es que fue bastante complicado. Al comienzo, por ejemplo, llegaban algunas personas a verme y cuando estaba totalmente movilizado, la mayoría de gente llegaba y salía corriendo súper rápido, o sea, porque era bien difícil de verme. Digamos que amigos llegaban a verme unos pocos. Entonces, sin embargo, algunos, por ejemplo, tengo relación con algunos aún, pero en ese tiempo yo pasaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la misma posición, en el mismo lugar. Lo único que yo podía ver un poco porque tenía problemas con mis ojos era las paredes de mi pared de la derecha y de la izquierda y enfrente, y la televisión. Que una vez llegó un amigo y me dijo, puya, qué chivo estás, viejo, aquí te vienen a dar comida, vos ves tele y todo. Y yo solo le dije, viera cómo diera yo por empezar a trabajar, porque él me contó que en el trabajo acababa de empezar y me dijo, no aguanto, ya soy desesperado y físicamente ya no aguanto. Entonces, sin embargo, yo le yo no sabes cómo llegar por, o sea, tener la oportunidad de poder trabajar y todo. Eh, siento que hasta cierto punto la soledad fue algo que me ayudó mucho, tengo que decir, porque eh, ahí pude conocerme. Yo, por ejemplo, soy una persona de mucha fe y sentí que nunca estuvo solo. A la parte de mi cama está con la imagen del corazón de Jesús y eso ha sido algo que me ha acompañado y ha sido muy valioso. Eso es una de la mejor amiga de mi mamá, eh, ella murió de cáncer, mi vieja murió de cáncer. Entonces, y yo antes del accidente le decía a mi mamá, un día me vas a dar esa imagen de Jesús. Y me decía, no, hombre, vos estás loco. Me decía, no. Sin embargo, ahora está a mi lado, en mi cuarto, al lado de mi cama. Entonces, aprendí que la soledad es algo que a los humanos nos da mucho miedo, sin embargo puede ser muy útil porque yo pude aprender muchísimas cosas y realmente yo con mis amigos o con la gente que llegaba, yo no es que me quedaba esperando cuándo van a regresar, sino que yo aprendía que qué bueno conocerlos, qué bueno vernos de nuevo y todo, le agradezco y todo, pero yo a mi rutina, o sea, creé una rutina la cual me permitió hacer un montón de cosas. Ajá, entonces yo siento que aunque la soledad no fue nada sencilla, eh, todo en la vida es aprendido, eso podría decirte. Y creo, Oscar, que eso nos da una gran lección ahorita que no podemos salir de nuestras casas, que tenemos que estar solos, digamos, que no podemos estar viendo a nuestros amigos seguido o a nuestros seres queridos. Entonces, sacar algo bueno de esta soledad o de este aislamiento que estamos viviendo, y creo que vos sos un buen ejemplo para eso. También Sí, sobre lo que yo, hablabas de tus amigos, me recordé de una parte que leí en el libro, en la página 80, de hecho, está un fragmento del diario de tu mamá, donde menciona que tuvieron una pequeña discusión porque tus ajá, amigos habían llegado a la casa. Y bueno, quiero leer un pedacito de eso que dice: perfecto.
Te comprendo, Oscar. Sé que es difícil que vos entendás que tus amigos deben respetar un poco, que vos sos importante y ellos son los que deben hacer el tiempo para verte. Aunque ya era noche, me dijiste que querés leer 20 minutos todos los días. Empezamos el libro Caldo de Pollo para el Alma, la historia de Abby. Leíste una página, me pediste un separador y te di el de Don Paquito, que teníamos pegada en la pared. Me contaste que ya puedes leer, pero no querías decirme porque te voy a poner a hacerlo bastantes veces. Dijiste que le habías dicho adiós. Te doy gracias, Diosito, pero no le digas a mi mami porque va a querer tenerme solo leyendo. Gracias a Dios por tus avances, esos milagros diarios que nos dan tanta alegría. Sí, sí, Incluso en el hablamos realmente mucho ahí fue de interesante. Eso fue. Sí, 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 porque yo buscaba la manera de entender, ¿verdad? Porque que la vida cambia. Yo, por ejemplo, a mi edad en mi escuela, nos reunimos, había fecha en la que todos estábamos juntos, hacíamos lo que hace un joven a esa edad, 17, 16 años igual. Y, ¿cómo es que se llama? De repente, igual cuando ya entré a la universidad y todo, pero, ¿cómo es que se llama? La vida me fue enseñando todo eso que fue pasando, que aunque las cosas cambian, no todo es negativo. O sea, porque al principio te entendé, yo empecé a recuperar la conciencia a mis 19 años. Entonces, te imaginas un joven de 19 años estando en cama las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y mi mamá, la persona que nos apoyaba en la casa en ese entonces era y mi mamá iba a trabajar de 8 a 12, te repito, y de 2 a 6. Entonces, sin embargo, ella pasaba todo el tiempo conmigo. Entonces, ahí fue, ¿cómo es que se llama? Que fui aprendiendo y entendiendo. O sea, que nosotros los seres humanos tenemos que encontrar muchas maneras para enfrentar primeramente la soledad y después saber disfrutar, estar tiempo con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, eh, la oración para mí fue algo muy importante. La meditación también, tengo que decirlo. Como te repito, la lectura, yo leía, como le digo a ella a mi mamá en eso, yo sabía porque ella siempre, quiero que leas, que leas, que leas, porque ella lee de un montón de libros en tiempo bastante corto. Entonces yo dije, como en la escuela van a pasar tiempo de que va a querer que pase leyendo. Entonces quería, pero digamos que fui encontrando la manera de que mi soledad fuera bonita en el sentido que tenía tiempo para ver tele, tenía mi programa favorito. Igualmente después el ejercicio, desde que estaba en cama tenía que hacer ejercicio bastante. Igualmente muchas cosas, o sea, estando en el mismo lugar, yo creo que ustedes, y hablo no solo por ti, Karen, sino por todas las personas, se han dado cuenta que si uno se propone, por ejemplo, limpiar su cuarto o hacer algo, no da el tiempo tan rápido, tan fácilmente, el tiempo se va volando. Por ejemplo, con el libro, cuando comencé a escribir el libro y en los tiempos que lo escribí, eh, fue difícil porque yo decía, voy escribiendo eso, lo otro, tal día, tal, y de repente yo decía, esta semana por lo menos ya tengo que estar en la página 60, iba por la 40 todavía, entonces digamos que yo me presionaba yo mismo, aunque no había nadie que me estuviera queriendo presionar, pero en busca de intentar lograr las cosas. Entonces yo creo que tener propósitos, metas, llamémoslo como los he propuesto yo,
es importante. Entonces la soledad es algo a lo que no le debemos de temer. Ujú. Gracias, Oscar. Y tu libro ha llegado a muchas partes, de hecho, a otros países también. Incluso he podido ver comentarios de personas que nos están escribiendo desde fuera del país, desde el exterior, y que han dejado sus saludos. Les invitamos también a que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y con mucho gusto acá podemos aprovechar este espacio para que Oscar nos pueda responder. Tienen la oportunidad de que el autor del libro les responda en vivo y en directo su pregunta, así que no la desaprovechen. Te cuento que a las personas cercanas que conocemos, quizá algunos amigos en común que tenemos, que yo sabía que habían leído el libro, les pedí que me pasaran algunas preguntas si tenían, y en todo Bien. lo que las demás personas hacen sus preguntas por acá por el chat, que dejen sus comentarios. Hay una pregunta que me dijeron que te hiciera y es la siguiente. La escritura, el escribir este libro, Oscar, como un proyecto de vida, como un proyecto personal, te ha ayudado de alguna manera a sobrellevar las cosas. ¿En qué forma te ha aportado a ti este libro? Yo le definiría de una manera sencilla. Eh, yo, gracias al accidente, mi memoria no es muy buena. Entonces el libro me ayuda mucho en eso. Y el diario de mi madre me ha sido maravilla. A volver a recordar y vivir eso nuevamente. Y no olvidar de dónde nosotros venimos. Porque yo te lo voy a decir así. O sea, ahora muchas veces que todavía sigo escribiendo el segundo libro, eh, dándome cuenta de donde nosotros venimos, o sea, no, yo muchas veces lo pienso, nosotros venimos de donde asusta. Yo podría definirlo de una manera así sencilla. Sin embargo, me ayuda a recordarme que, y es algo que yo pongo siempre en mi página, todo es posible, todo lo que uno se propone es posible. Así que yo con eso podría definir mejor. Ujú. Creo que tu historia nos es un vivo ejemplo de la importancia no solamente de leer, sino que también de escribir y de registrar y lo mágico que pueden ser las letras, cómo Sí, te puede ayudar a capturar un momento en el tiempo para siempre. Y es lo que tu mamá hizo con el diario, ¿no? Eh, Registró todos los momentos más importantes para vos, y me imagino, Oscar, que ha de haber sido difícil el saber seleccionar qué del diario poner en tu libro y qué no. El saber de toda la información recopilada, saber seleccionar en qué te ibas a basar, ¿verdad? Porque el diario es sí, extenso. sí, fíjate que yo, por ejemplo, vaya, eso no dije que te lo iba a contar y te agradezco porque lo olvidé por un segundo. Que yo cuando empecé a escribir el libro, yo en la época de que estoy inconsciente no lo toco, porque eso es algo que yo puedo leer, más no recordar. Así que digamos que eso es algo que tenemos un proyecto de primera día, mi mamá se va a encargar de eso. Ujú. Em, y digamos que con lo otro, yo me puse la meta de escribir mi libro desde que empecé a recuperar mi conciencia, o sea, más o menos en noviembre de 2012, eh, hasta que volví a manejar, porque ya hace algunos años, ya el año pasado logré sacar mi licencia y hace algunos años regresé volví a conducir. Entonces, eh, digamos que yo esa meta me puse, yo dije, hasta la época que yo empecé a conducir nuevamente, voy a escribir el libro. Pero el diario tiene tantas cosas, tanta información que no logré llegar a abril del 2017, que fue cuando regresé a conducir. Entonces, eh,
solo pude escribir a principios de 2012. O sea, entonces, y digamos que después ahí hay tanta información y tantas cosas que yo te repito, yo como una persona que olvida las cosas tan fácilmente, realmente el diario es una herramienta más que útil, ha sido más que útil para mí. Ujú. Gracias, Oscar. Y te cuento que hay una pregunta que nos están haciendo, te la leo. Dice, Oscar, ¿qué podrías decirle a los jóvenes que se gradúan este año, pero que probablemente no podrán hacer todo lo que tenían planeado por la pandemia? ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes? Pues mira, yo lo que podría decirles es que la vida siempre va a dar vueltas que uno nunca va a esperar, de una manera positiva o negativa. Sin embargo, si eso es positivo o negativo, no depende tanto de la situación, sino de uno mismo. Porque yo, por ejemplo, el accidente cerebrovascular, y lo digo, creo que ponen las cosas de que al final, una de las mejores cosas que me pasó, porque tanto mi vida pudo haber tomado un rumbo en dejarme, vos sabés cómo es la situación, tú conoces la situación de tu país, entonces pudieron pasar tantas miles de cosas negativas que no fue así. Igualmente, yo te digo, sufrir un accidente cerebrovascular es duro, pero no es algo que solo me sucedió a mí. Yo he conocido tantos casos de tantas personas, o sea que yo simplemente lo que puedo decir, eh, para mí el accidente fue una bendición. Por lo tanto, depende de cómo uno pueda a pasarse, tomar lo que sucede y adaptarse a la situación. O sea, por ejemplo, muchos jóvenes ahorita creo que está muy temprano para decir que este año se acabó para graduarse o qué tal cosa. O sea, sin embargo, uno tiene que ver y tomar lo positivo de lo que sea que pasa. Este año no pasó esta, como mi mamá dice, fue por algo. O sea, sin embargo, algo más va a pasar que va a ser positivo. Entonces, yo lo único que los invitaría a todos es a no darse por vencidos, es a no rendirse y a seguir luchando a lograr lo que deseen. Gracias, Oscar. Y alguien ponía un comentario, gracias por recordarnos lo bella que es la vida. Y siempre, te juro que siempre que he platicado con vos después de eso, he salido súper, súper inspirada. Y qué bueno que puedas contagiar a otros y que lo sigas haciendo siempre. Creo que por eso mismo Gracias. nos están preguntando que si tenés, cuál es tu siguiente proyecto, que cómo va ese siguiente libro. Que la gente quiere más detalles sobre ese otro libro. Así Sí, que ahí contar, estoy porque los leyendo. tenés ansiosos. Estoy leyendo de Giovanni Delgado, que es una persona que visita mi página, a la cual le agradezco igual a Ana. También siempre les agradezco a ellos por ver mi página y siempre darle like y todo. Eh, pues mira, el primer libro, gracias a Dios lo pude hacer, un poquito me pasé el tiempo que me propuse. En el segundo libro no me he propuesto tanto que en cuándo va a terminar, porque gracias a Dios he recibido la ayuda necesaria y las personas ideales siempre me están ofreciendo ayudarme. Sin embargo, yo ahorita lo que estoy haciendo es escribiendo, revisando. Digamos que del primer libro yo aprendí que qué manera es más fácil de escribir, de no repetir tantas cosas. Y eso que ahorita lo que estoy escribiendo, lo voy a contar muy aquí entre todos nosotros. Llevo
aproximadamente 50 páginas y mi meta es que el máximo sean 110 páginas del segundo libro para que me editen eso. Sin embargo, eh, tengo que, ahorita solo he escrito las 50 páginas, voy escribiendo en la semana y va el momento en que tengo que revisarlo y después irá el tiempo de la edición. Entonces, en tiempo no les puedo decir cuándo, pero de que me he propuesto escribir, que esté escrito el segundo libro y continúe la historia, eso sí ténganlo por seguro, que va a existir el segundo libro. Pero, o sea, primero Dios, vea, pero sí, digamos que esa es la meta que tengo y espero les pueda gustar igualmente y servir, que lo que tú decías, de acuerdo, el servicio creo que es algo que no solo nos puede servir a nosotros, sino a la persona a la que tenemos la posibilidad de ayudar, sino a los que servimos, es muy útil. Ujú. Gracias, Oscar. Y ya para ir concluyendo, creo que muchos, o no sé si ya todos saben, los que leyeron tu libro quizá lo pueden deducir después de haberlo leído todo, pero quisiera que les contaras el porqué del título del libro, Contra todo pronóstico sobreviví, así de manera resumida. Fíjate que no sé el número de la página y como tenemos pues, el tiempo un poco corto, digamos que, como te repito, me pasa, no me ayuda mucho. Entonces, yo para escribir títulos o un montón de cosas, me lo hacía largo. O sea, entonces con los títulos se suponía cuando la licenciada Montúfar, yo le dije, me dijo que ya lo había editado y todo, cuando lo leí, te juro que casi lloro porque yo dije, yo, ¿cómo pude hacer? Pero eh, yo le pedí la ayuda, sí, ella me dijo, fíjate, me dijo que yo leí algunas cosas y veo algo que, ¿cómo es que se llama? En el primero, en el primer día, tú hablas de que contra todo pronóstico contra todo pronóstico médico, sobreviví. Entonces me dijo ella, a mí me parece que contra todo pronóstico sobrevivir sería una excelente idea. Cuando yo escuché eso, yo vi la luz y yo dije, "Ay, es verdad, yo no lo había logrado ver, pero entonces así es como nace. Ujú. Y así, igualmente, por ejemplo, que tú puedes, que está en el libro, gracias al padre Rodolfo Cardenal, tú puedes ver ahí, él hizo en corto las 200 páginas, él las hizo en 5 páginas con los acontecimientos más valiosos que están. Entonces, para mí eso fue algo, como yo le dije a él, yo sé que si alguien podía hacerlo, era él. Como yo te digo, las personas ideales han sido quienes nos han ayudado con todo eso. Ujú. Definitivamente, y como te digo, siempre tu actitud de agradecimiento se ha notado y ha sido una característica muy notable con vos, Oscar. Y quisiera, ¿hay algún mensaje final que quisiera agregar para los que te están escuchando acerca de tu libro, acerca de tu historia, que quisieras agregar? Pues yo lo único que les podría decir, primero a las personas que ya pudieron leer mi libro, les agradezco de todo corazón haberme dado la oportunidad de que les compartiéramos nuestra historia, porque es verdad que yo escribí el libro, sin embargo la base es gracias a mi mamá, o sea, la base es gracias a los acontecimientos que ella escribió. Yo, la verdad,
lo que les podría decir a todos es, si ustedes se quieren proponer algo, háganlo. Y si piensan en algún momento que es imposible lograrlo, todavía le falta un poquito más para seguir intentando y dar más de ustedes. Créanme, yo, por ejemplo, antes nunca me hubiera imaginado, y de ahí va de acuerdo a tu primera pregunta, Karen, yo nunca me hubiera imaginado ver tantas personas. Entonces, por lo cual, yo les digo a la gente, propónganse lo que desean. No importa que piense la gente o quien sea que algo es imposible. Lo que va a ser imposible va a depender de ustedes, de acuerdo a su esfuerzo, su determinación y la fe que tengan. De acuerdo a eso, es que algo va a suceder o no. Ujú. Gracias, Oscar. Oscar, esta foto la ponemos ahí porque te quiero agradecer públicamente que siempre has apoyado a Sueños y Letras. Esta es una Gracias. fotografía del proyecto que nosotros desarrollamos en el complejo educativo Soldado Oscar Antonio Ortiz Reyes, que de seguro algunos nos están viendo, algunos de nuestros alumnos, voluntarios o exalumnos. Y ese día Oscar fue a la escuela a compartir su historia con los chicos. Podemos ver a la par de Oscar a su mamá también. Y les dimos algunos ejemplares del libro a los chicos para que conocieran y leyeran tu historia. Así que te agradezco, los dejaste súper inspirados a todos Gracias. y gracias porque siempre nos has estado apoyando. Gracias a ustedes por todo, la verdad, por todas las oportunidades que me han dado. Gracias que ustedes, como te repito, me apoyaron en que ese libro existiera, porque ese video fue algo que me decía, tu libro tiene que salir, que ya la gente ya sabe. Entonces yo ahí hasta puse en ese video que ustedes lo van a poder ver. eh, yo digo cuándo, en qué fechas espero terminar de escribirlo, en qué fecha va la edición y la publicación, que nunca me imaginé nada de eso. Sin embargo, fue posible. Así que les agradezco a ustedes de todo corazón. Les agradezco, no sabes tú, Karen, en cuanto a Gaby, a Joanita, a todas las personas, a Gabriela, a todas las personas, no saben cuánto se lo agradezco, porque todo esto del libro ha sido posible, y yo siento que mi recuperación y mi vida sigue superándose gracias a eso, a que siempre llegan los ángeles necesarios. Gracias, Oscar. Y gracias a quienes han sintonizado este día, a quienes nos sintonizaron. El mensaje es que se dejen siempre atrapar por la magia de las historias, de los libros, que la historia de Oscar sea un ejemplo de lo importante que es escribir y dejar un registro de las cosas que nos van sucediendo y cómo la lectura nos puede transformar, así como también transformó la vida de Oscar. Así que espero Exacto. que la historia de Oscar siempre nos sirva como inspiración. Y muchas gracias a ti, Oscar, y a tu mamá. Un abrazo fuerte en estos tiempos que difíciles que estamos enfrentando, pero créeme que esta llamada contigo Sin, nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? sin embargo, yo pienso que ahorita es el momento ideal para que todos podamos escribir lo que queramos, tanto nuestra historia, queremos crear algo, queremos ver diferente algo, escríbanlo, no se preocupen, escríbanlo ustedes, escríbanlo todo el día, escriban, y después lean y edítenselo ustedes mismos, hagan lo que ustedes crean conveniente, pero todos podemos llegar a donde querramos. Gracias, Oscar, de nuevo por ser inspiración para nosotros. Así es que muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos volver a hacer alguna otra actividad al tener estos espacios y pueden seguir pendientes de nuestras páginas de nuestro proyecto Sueños y Letras y de Oscar Guerrero Charlas Motivacionales. Así que ha sido un gusto y nos vemos la próxima. Adiós.